Entonces, como les repito, yo no sabía en qué me metía. Luego, para colmo, a mi esposa se le venció la visa, entonces no me pudo acompañar. Yo dije, voy a llevar algo diferente, porque mi esposa me decía, no, pues lleva el que más vendemos en la heladería, o lleva Jamaica con mezcal, o lleva, hacemos uno que es piñón con amaretto. Entonces le dije, no, es que yo quiero llevar un helado o un gelato que sea más diferente, que sea, que tenga un poquito más de personalidad, de historia, de contexto mexicano. O sea, básicamente toda la creación viene desde un recuerdo mío, de algo que a mí me gusta mucho y viene como muy, muy original en cuanto a lo que a mí me gusta. No pensé tanto en si le iba a gustar a la gente. Después me decía mi esposa, es que es un sabor muy controversial, porque todos estaban dudando, es que es un sabor muy controversial, es muy diferente, la gente como que no se va sobre ese sabor. De los retos más grandes que tuve fue conseguir calabaza, porque la calabaza no es fresca, la calabaza es de temporada, ¿no? Pero la verdad es que ahí yo tuve la buena suerte de tener muy buenas calificaciones de los otros jueces, porque si no, no, yo no hubiera calificado. O sea, lo pongo en contexto que un juez me puso un 93, otro 92, otro 89 y esta señora me puso 50. Pues para empezar, cuando me dijeron que iban a hacer 150 kilos, yo ya no quería ir. No quedó como yo quería y entonces después fui a la central y gracias a Dios yo no sé cómo llegó, pero había un lote gigante de calabaza. El tema es que el colaborador pues me tiró todo el jarabe. No sé por qué, no sé qué pasó por su cabeza, yo creo que dijo no sirve y pues empezó a pelar la calabaza sin el jarabe. De hecho, en la computadora hay como fórmula calabaza, dulce de calabaza México, dulce de calabaza 2.0, dulce de calabaza 3, tengo como 20 fórmulas diferentes. No, o sea, entonces ya cuando salgo en el video y que pues me salgo ahí chillando y todo, pues la verdad es que fui ya todo el desfogue de emociones que traía, porque pues ya no, o sea, ya no daba más mi cuerpo. Cuando realmente es algo que te gusta, te apasiona y que realmente disfrutas, pues sí lo llevas, o bueno, en este caso yo lo llevé diferente. Heladero Pro. El hombre que logró su propósito aún antes de comenzar su capacitación, me animaría a decir. Ya lo tenía en mente desde que era heladero de familia, digamos, ¿no es cierto? Porque Juan viene de una familia ya con tradición heladera, pero él siempre buscando la perfección decidió capacitarse. Y acá, bueno, le hemos entregado todo lo que está a nuestro alcance, con nuestros conocimientos, siempre limitados, pero los máximos que podemos dar, por supuesto. Así que nunca se aprende, se termina de aprender, siempre digo. Así que, Juan, realmente en lo personal estoy muy orgulloso y creo que todos mis queridos heladeros pro, como los nombro siempre, también lo estarán, porque todo es cuestión en la vida de proponerse un objetivo. Y bueno, cada uno lo podrá lograr de acuerdo a sus posibilidades, pero realmente es así. La vida la decidimos cada uno de nosotros. No dependemos de nadie, más que de nosotros. Por supuesto, el entorno ayuda, ¿no es cierto? No es lo mismo estar en un país que otro, las posibilidades pueden cambiar, pero todo se resuelve, como siempre digo, o con dinero o con tiempo. ¿eh? Así que, Juan, te escuchamos. Así que, bueno, un fuerte abrazo para todos. Gracias, profe. Pequeño contexto también de Juan, de lo que he podido percibir y, digamos, en el seguimiento. Y es que, digamos, más que una estrategia de pronto comercial, también hay que decirlo, es la persona detrás del heladero. Y es que Juan tiene, digamos, un desarrollo competitivo y ganador en otras disciplinas que las ha sabido aprovechar y aplicar en el mundo de los helados. Yo creo que viene bien ese contexto también para conocer un poco de la persona detrás del heladero y que nos cuente un poquito de esa experiencia que tiene en competiciones de alto nivel y de exigencia física y ahora mental con el helado.
Pues a mí siempre desde niño siempre me ha gustado competir, no me gusta como que, no me ha gustado mucho ser como más como lo tradicional, siempre, nunca he encajado como que en un sitio, siempre ha sido más complicado el hecho de como que de poder coexistir. Entonces la situación es que desde niño pues a mí siempre me ha gustado competir, o sea, toda la vida, en lo que sea, me gusta, si no ser el mejor, por lo menos ser uno de los mejores, porque al final mi intención nunca es como querer sentir más que alguien, ¿no? Mi intención es solamente que me validen de la misma forma en la que yo valido a los demás para poder como que, pues coexistir juntos, ¿no? Entonces, yo toda la vida me he dedicado a competir, solo que el deporte nunca me había encajado hasta que fue el culturismo. Entonces, a mí el fisicoconstructivismo me gusta mucho porque pues son medidas exactas, son cualidades que son como muy particulares para poder tener a lo mejor como que un tipo de excelencia en cuanto al físico, ¿no? En este caso, eh, a mí los números me gustan mucho porque pues generalmente uno más uno siempre da dos, ¿no? Digo, habrá el loco que le encuentre que da tres y busque una solución, pero al final del día uno más uno son dos ángulos que se juntan y dan como resultado el número dos, ¿no? Entonces, en este caso del helado, a mí me ha gustado toda la vida, yo soy súper dulcero, me gusta mucho el helado y siempre me gustó el gelato, pero en ese entonces, cuando yo era pequeño, pues realmente no sabía mucho la diferencia. En mi cabeza solamente existían tres heladerías, que era la de mi papá, que era Santa Clara en ese entonces que existía, y y una heladería de un familiar mío que las tenía cerquita de donde estábamos nosotros. Pero pues, obviamente existía Holanda, existía Nestlé, existía Bing, existían muchísimas marcas de helado, pero en este caso, pues yo no salía de lo de mis papás y de lo demás, ¿no? Entonces, básicamente, desde ahí empezó como que la historia del helado. Mi mamá viene de Michoacán, entonces ella se vino para México, compró una heladería y la trabajó con mi papá y pues desarrollaron su negocio, ¿no? Pero pues a mí siempre ya que empecé a crecer, empecé como que a ver ahí los diferentes tipos de texturas, de sabores y de situaciones. Y pues a mí también desde niño me ha gustado mucho cocinar, me gusta mucho experimentar con sabores, con situaciones. Y la verdad es que siempre me ha gustado como que sobresalir en esa situación. Entonces, con respecto a lo de las competencias, pues sí, llegué a tener igual triunfos, tengo ahí mis medallas, mis procesos igual, pero la verdad es que el estrés yo no lo sé manejar muy bien. O sea, realmente yo sabía que íbamos a tener la sesión hoy y pues ven mis ojeras, o sea, realmente no descansé mucho. Soy muy ansioso en ese sentido y no dejo de pensar mucho en las cosas que se van a hacer. Entonces, no sé si es una bendición o una maldición, pero soy muy obsesivo con ese tema. Si tengo algo en mente, es como que todo el día, toda la noche, estoy piense cómo poder solucionar la situación. Y pues básicamente como que ese es el contexto, Javier. Bueno, Juan, cuéntanos un poco cómo es la decisión, el por qué esta competición y más o menos si nos puedes contar un poco de cómo es la inscripción y cómo son los parámetros digamos, de evaluación a partir de allí para que las personas, digamos, tengan un contexto del mundo del Gelato Festival World Masters. Ok, bueno, partimos de dos cosas. Hay dos competencias a nivel mundial que son las más importantes y reconocidas en el gelato, que una es la World Cup, que es la que es en grupo, que es por selección, así como un equipo de fútbol, en la que es un maestro repostero, un maestro gelatero, dependiendo la calificación o dependiendo la competencia, es un maestro que hace estructuras de hielo y es el capitán, que es el que dirige, digamos, como el líder del equipo, ¿no? Entonces, esa es competencia a la que yo quería entrar. Lamentablemente no conocía, no tengo equipo o no tenía equipo y tampoco tenía los contactos para poder entrar. Sabía que se hacía la Feria Internacional del Helado y que ahí se hacía la selección o la preselección para poder ser parte de la selección de México, pero pues la verdad es que yo me confundí. Yo cuando conocí al profesor, al ingeniero, yo tenía noción del gelato y del helado, pero no, obviamente no al tecnicismo de hoy. Y cabe mencionar que es muy diferente hacer gelato y formular un gelato a hacerlo con ciencia, o sea, no conciencia o sea, con conciencia, pues. La verdad es que lo que nos enseña el profesor, digo, y no por hacer marketing ni mucho menos, yo lo aprecio mucho y lo quiero, pero es muy diferente el proceso en el que nosotros ocupamos, o en este caso el que yo ocupo con enseñanza del profesor,
a como formulan otras personas, porque muchos dejan como que al azar varias cosas. Entonces, aquí ya juega mucho el papel técnico mental de originalidad. El detalle técnico, que es como pues todos los parámetros que nosotros manejamos de pod, pack, temperatura de servicio, sólidos totales. Y bueno, resumiendo todo eso y volviendo al punto, entonces cuando yo conocí al ingeniero, como yo me eché el curso con él como o sea, yo creo que lo terminé como en 3 semanas. Él me mandó la información, ya ves que hay un temilla, me mandó la información, me lo chuté en 3 semanas y yo le dije, oiga, profe, no tiene otro curso, es que fíjese que yo quiero seguir aprendiendo porque me interesa mucho y la verdad, bla, 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 ¿no? Y me dijo, ¿sabes qué, Coyol? Es que a ti lo que te falta es autoestima, porque ya lo sabes, no hay más, todo está en el curso, solamente léelo, revísalo, estúdialo, repásalo y dudas que tengas, pregúntamelas. Yo le dije, ¿sabe qué, profe? Es que la verdad me gusta mucho competir. Y yo quisiera competir en la Copa del Helado o en alguna competencia que tenga renombre del helado, porque pues me gustaría probar lo que he aprendido, ¿no? Y todo lo que llevo, pues yo desde niño, desde los 5 años hago helado. Entonces me dijo, sí, no te preocupes, y me mandó justamente una convocatoria de un concurso que es el Festival World Master, que es el que fui, pero yo no sabía en ese entonces que ese era el evento al que iba a ir, ¿no? Entonces lo vi y pues vi todas las situaciones y dije, "Oh, pues yo creo que sí lo puedo hacer, ¿no?" Marcaba una temperatura de servicio exacta, porcentajes de grasa no mayores a cierto porcentaje, de azúcares y ciertos parámetros que tenía que tener el gelato. Y él me comentaba que había un participante que fue su alumno, y que pues aún así pues él le preguntaba cómo podía formular para poder sacar adelante pues su mix, ¿no? Porque al final de cuentas, como les repito, una cosa es saber hacer helado, o sea, saber que lleva, no sé, leche descremada, o que lleva azúcar, o que lleva ciertos ingredientes, y otra cosa es conocer y fundamentar por qué estamos usando ciertos componentes, bueno, ciertos ingredientes para poder llegar como a que cierto fin, ¿no? Entonces, ya cuando yo me empapo un poco más, me decido, porque en el 2024 me invitaron a este evento, pero pues la verdad es que yo no tuve tiempo. Gracias a Dios hemos tenido bastante afluencia de gente, hemos tenido bastante crecimiento en el negocio y pues la verdad es que no me dio tiempo, ¿no? Entonces, por este año yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Este año yo lo voy a hacer porque necesito ya quitarme esa espinita, porque esto que yo te digo fue en el 2020, fue justamente cuando estaba la pandemia y que no había como que mucho que hacer más que trabajar como que inteligentemente. Y dije, pues ya son 5 años, ¿no? O sea, ya como que ya se me está yendo el sueño. Y entonces sí, empecé y me enteré que esta competencia no era la que yo quería hacer. Dije, bueno, pues igual y compito solo y ya ahí me encuentro con un grupo y compito en el World Cup, pero pues no, esta es otra. Entonces, volviendo al contexto, esta es la segunda competencia igual a nivel mundial más reconocida, pero esta es de hielateros individuales, no es en equipo, o sea, no dependes de un equipo, de un repostero o de alguien más. Esto eres tú contra los demás. Entonces son aproximadamente fueron 3,000 artesanos los que compitieron. Es una competencia de 4 años. Esta competencia se hace a nivel mundial, se hace en Japón, se hace en China, se hace en toda la parte europea, se hace toda la parte de América, América Latina. Em, y pues yo no sabía ni en qué me había metido. O sea, yo nada más dije voy a ir a México porque pues igual estaba cerca del negocio. Yo iba con mi esposa y con los nervios a full y pues ahora sí que yo lo que siempre hago es buscar la mayor información posible sobre las situaciones que se van a llevar, ya sea en las competencias o en los eventos, ¿no? La verdad es que sí me gusta mucho prevenirme con la información. Entonces, en este caso fue la selección en México. Ya había habido una preselección en el 2024 que fue a la que yo no asistí, que yo no sabía que existía. O sea, realmente yo no pensaba que era la misma. Yo pensé que era cada año y cada año sacaba un ganador en México y eso era todo. O sea, yo no sabía que había que viajar a Carolina del Norte para una semifinal y que después había una final en Hollywood. Entonces, como les repito, yo no sabía en qué me metía. Luego, para colmo, a mi esposa se le venció la visa, entonces no me pudo acompañar. Yo no hablo excelentemente inglés, sí me da a entender y todo, pero la verdad es que fue un reto gigante, porque para empezar yo soy súper ermitaño, yo no soy de viajar, no soy de salir, no soy de que, ay, mira qué bonito atardecer, o sea, yo soy de mi casa, de ir al gimnasio y de regresar, y eso es todo lo que yo hago, ¿no?
Entonces, pues ya llegamos a México, llego con mi esposa, llego con todos los heladeros y pues sí, ya me empiezo así como con el estómago súper chiquito de, híjole, pues voy a competir, es mi primera vez que compito. Y ya había competido en alguna ocasión en algo más regional, en Tula, competimos al mejor helado negro, fue un helado de frijol negro con crema de coco y con sésamo negro, y pues ahí nos fue muy bien, pero pues nada así como esto. Pero la verdad es que yo todas las competencias, sean chicas, medianas, grandes o como sean, me las tomo muy en serio porque pues al final no me gusta no hacer mi mayor esfuerzo, ¿no? Entonces, hasta ahí vamos, Javier, o me paro. Sí, tengo una consulta. Bueno, listo. Se decide, voy a competir. Digamos, es una situación que a veces se simplifica mucho, pero es el tema de la decisión. Por un lado, bueno, digamos, son cuatro ítems, tengo entendido, que evalúan sabor, organoléptica, textura y estructura, creatividad y originalidad y presentación. Entonces, el tema es la decisión. Porque pues Sí. digamos en un negocio más o menos, digamos uno puede reducir la incertidumbre y más o menos uno se enfoca en el público objetivo, sí, ingresos, poder de adquisición. Pero acá, pues digamos, el cielo es el límite, pero hay que apuntarle sabores, estructura, digamos, ahí entremos un poco más a lo técnico, un poco, pues, a lo técnico no tan detallado, pero un poco más general, en cuanto a las decisiones, qué decisión tomar o qué decisión tomó para desarrollar el producto helado, que en este caso es el que lo ha llevado a la final. Ok, híjole, mira, la verdad, te voy a ser bien honesto. Yo lo que quise hacer, digo, no por imitar ni copiar, pero yo dije, bueno, el dulce de calabaza aquí en México, pues es algo muy tradicional. He visto que muchos últimamente se ha puesto de moda porque, bueno, el dulce de calabaza lo fabricamos nosotros. Bueno, mi mamá me lo hacía a mí desde niño, o sea, yo desde que nací, desde antes ella ya comía ese dulce, ¿no? En Michoacán, yo soy de Tocumbo, Michoacán, digo, vivo en Pachuca y toda mi vida he estado allá, pero allá es como muy tradicional ese dulce. Eso y el camote. Digo, igual en todos lados, ¿no? Y todos lo preparan diferente, pero en Michoacán como que la calabaza o en esa zona de allá es como lo más común, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues si en Colombia tienen, no sé si estoy bien con que se llama arequipe, no sé si se llama Sí, arequipe allá. Sí, bueno. sí. Y en Argentina está el dulce de leche y bueno, pues generalmente en todos lados tienen como que un dulce particular. Dije, pues yo quiero llevar el dulce de calabaza porque se me hace algo muy, a lo mejor común en México, pero después voy a hablar lo técnico porque sí es un poco más complicado de lo que se escucha, pero no es tan común en todo lo demás, en todas las demás partes del mundo, ¿no? Yo la verdad iba con la intención de llevar algo muy tradicional mexicano, con historia y con un contexto, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, yo dije, voy a llevar algo diferente, porque mi esposa me decía, no, pues lleva el que más vendemos en la heladería, o lleva Jamaica con mezcal, o lleva, hacemos uno que es piñón con amaretto. Entonces le dije, no, es que yo quiero llevar un helado o un gelato que sea más diferente, que tenga un poquito más de personalidad, de historia, de contexto mexicano, porque también hacemos de palanqueta, hacemos de higo, hacemos de mezcal, hacemos de zapote negro, o sea, tenemos varios gelatos como más mexicanos, pero a mí el dulce de calabaza como que me marcó mucho porque ese dulce me lo hacía mi mamá. Entonces, partiendo de ahí, yo dije, bueno, quiero hacer un dulce de calabaza. Y a mí siempre me ha gustado como que complementar todos los sabores. Me gusta mucho equilibrar lo dulce, lo salado, lo amargo y lo ácido. Entonces, me gusta mucho, 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 mucho que se siente esa intensidad en las mezclas. No me gusta como que esté muy plano o muy dulce o muy insípido. Entonces, yo le quise agregar un variegato, que en este caso la palabra viene del italiano que significa acompañamiento. Entonces yo lo que quise fue hacer una salsa, pero en ese entonces mi esposa me decía, ¿por qué no la haces con alcohol? ¿Por qué no le pones Jack Daniel's Honey? Porque pues es como miel, entonces como que estábamos ahí, hice unas pruebas y no me convenció tanto. Entonces, también de niño cuando iba a la escuela mi mamá nos preparaba una taza de café y pues literalmente era como esta, pero era de 2 segundos para adentro y vámonos a la escuela, ¿no? Porque pues era tarde y teníamos que llegar rápido. Entonces se me ocurrió la idea de mezclar la parte del dulce de calabaza con la parte del café y pues a mí uno de mis postres favoritos era la palanqueta.
también. O sea, básicamente toda la creación viene desde un recuerdo mío, de algo que a mí me gusta mucho y viene como muy, muy original en cuanto a lo que a mí me gusta. No pensé tanto en si le iba a gustar a la gente. Después me decía mi esposa, es que es un sabor muy controversial porque es calabaza y como que la gente como de, uy, como que no, mejor dame uno de chocolate, ¿no? Entonces aquí la verdad es que la parte creativa fue más desde mi parte, pues mía, ¿no? Personal. No fue tanto como pensando en qué les podría gustar. Ahora, la parte del variegato de la salsa que yo hice, pues obviamente tiene que ver con grados Brix, tiene que ver con sólidos para que no se cristalice, pero también tiene que ver mucho con el puente que se da entre las dos para que se puedan unificar. En este caso es la canela. Entonces, el dulce lo cuezo con canela, se cuece por 12 horas, se cuece a fuego lento con vapor. Y la salsa justamente también la hacemos especialmente justamente con expresos. De hecho, usamos un expreso un café muy rico que nos venden aquí un proveedor. Y después las pepitas las quise meter porque a mí me gusta mucho el crocante en un helado. Entonces, lo que yo quise también fue tener como que toda la experiencia unificada en un solo sabor. Por eso es que es más como esta parte de decidir el sabor fue más personal que a lo mejor como em, pensar si les podría o no les podría gustar. Lo que sí quería era que el sabor estuviera balanceado, son 4 puntos justamente. Evalúan el sabor, obviamente no si les gusta o no les gusta, ¿no? Porque pues probablemente puede decir es que a mí no me gusta la calabaza, pero como tal lo que evalúan es que el sabor sea lo que tú describes. O sea, si yo te digo, ¿sabes qué? Hice un helado que sabe a mayonesa, catsup y a, no sé, a cajeta. Entonces, en ese orden que tú lo estás llevando, debes de ir sintiendo los sabores, ¿no? Ah, no, sí sabe a mayonesa, luego sabe a la catsup y al final sabe a cajeta. Entonces, lo que debes de lograr con el sabor no es tanto a lo mejor que les encante o les agrade, sino que sea un sabor que se distingue, que el sabor primario es un sabor que realmente predomina en el gelato y que los demás que son el acompañamiento, que en este caso es el variegato, vayan de la mano, pero que no opaquen nada, ¿no? Entonces, en cuanto a sabor, la parte importante es que sepa lo que uno está diciendo, ¿no? Si yo te digo que sabe a metal, pues debe de saber a metal. La otra parte que es la estructura es que la estructura entre los ingredientes como tal se unifique. O sea que, por decir, una cosa es el sabor, ya tenemos claro, ¿no? Sabe a café, a calabaza y a pepita. Ahora, la parte de la estructura de esos tres que realmente se unifique. O sea, es como un carro, ¿no? No puede andar sin llantas, un carro no puede andar sin motor y tampoco puede andar sin chasis, ¿no? Entonces aquí lo importante es que todos juntos se estructuren para poder andar. Y obviamente parte de esa estructura es que la temperatura esté en tiempo y forma, que se deshaga en boca, que sea ligero, que tenga el porcentaje de dulzor correcto, porque a veces se confunde el dulzor con rico. Y la verdad es que muchas veces se disfrazan muchos defectos con el dulzor. Entonces aquí la parte técnica es que el dulzor no opaque los ingredientes, pero que también no le falte sabor al gelato en parte de la estructura. La presentación, digo, la verdad es que a mí me gusta mucho hablar, creo que se nota. Entonces, en esa parte es en la que yo defino cómo me gusta, por qué hago el gelato, la historia del gelato. En este caso, fue un recuerdo de mi niñez, mi mamá nos lo hacía, nos daba el dulce de calabaza, nos daba el pedazo de calabaza, luego nos daba una taza de café y pues nos íbamos a la escuela, ¿no? En este caso me iba yo. Ya después yo regresaba y nos tenían las palanquetas de pepita de calabaza. Entonces, todo eso fue lo que se creó en este contexto del gelato. Le puse Lizzy por mis dos hijas, una se llama Lía y otra se llama Ciara. Lía es así como que medio intensa, medio fuerte, como la salsa del café, y Ciarita pues es más dulce, es más como más tierna, como el gelato, ¿no? Entonces, básicamente lo que yo hice completa y absolutamente es plasmar parte de mi vida y parte de mis experiencias a lo largo de y hoy en día en ese gelato. Entonces, la creatividad parte desde ahí. Mira, yo creo que el gran éxito tuyo, Juan, fue ubicarte perfectamente en lo que vos, dónde estabas parado, el contexto. Vos no estabas tratando de vender un helado. Vos estabas tratando de hacer algo que a vos te gustaba, que no sabías si al resto le iba a gustar, porque generalmente, ¿qué decimos los heladeros pro? Y vos tenés que hacer el helado que le gusta a la gente. Ujú. Entonces, hace tal y tal, no voy a repetir lo que siempre comento, pero vos te saliste de ese formato porque estabas en otro contexto.
Vos tenías que hacer algo que te nacía y te gustaba a vos y no importaba. Si a lo mejor vos le pones ese sabor en la heladería, a lo mejor el que se sale el tercero, cuarto, quinto lugar en la venta. Pero en un concurso donde está la gente evaluando lo que vos, digamos, claramente has descrito, donde te están evaluando toda esa secuencia de sabores, esa combinación, cómo se genera la idea. Entonces, estás frente a heladeros, a pares, pero vos estabas, digamos, te ubicaste bien frente a gente que iba a valorar otra cosa. Repito, no ibas a vender, iban y estaba gente con conocimiento tal que iba a valorar todas esas otras características que vos acabas muy bien de describir. Ese es tu gran éxito, más allá de haber, por supuesto, que lo lograste. Pero como bien decís, vos no sabés si le iba a gustar y no había que pensar en eso. Había que pensar en lo que vos pensaste. Por eso sos el ganador. Muchas Felicitaciones. gracias, ingeniero. Quería preguntar sobre, porque a veces, digamos, en una entrevista, a veces como que se simplifica mucho las decisiones y no, se me ocurrió, me parece que el concepto fue interesante y creo que quizás si no hubiese tenido esa fuerza emocional y de recuerdo, esa parte emotiva, no, quizás no hubiese llegado tan lejos. Pero quisiera saber un poco sobre la práctica, cuántas pruebas hizo y de pronto a nivel estructura tuvo que enfrentar diferentes retos. Hablemos de un solo reto que haya tenido en la parte de estructura para todos y para que nos quede como la idea de la persistencia. Ok, mira, de los retos más grandes que tuve fue conseguir calabaza, porque la calabaza no es fresca, la calabaza es de temporada, ¿no? Como te digo, yo no tenía muy claro. Bueno, voy a ser bien honesto, ¿no? Yo no pensé ni siquiera calificar la primera ocasión. No por no ser bueno, no porque no supiera, no porque no tuviera la capacidad, fue más que nada porque nunca había competido. Y como me lo decía mi esposa, ¿no? Mi esposa es mi gran equipo, realmente es la persona que siempre está conmigo, entonces no la saco de la ecuación porque pues es mi fuerza, ¿no? Al final es la que siempre me apoya. Pero realmente yo no lo pensaba porque pues nunca lo había hecho. Entonces no sabía a qué me enfrentaba, no sabía si estaba bien o estaba mal. Digo, llevo preparándome en esto más de 7 años, entonces técnicos, ¿no? Técnicos. De toda la vida he hecho este lado, pero técnicos llevo 7 años y la verdad es que pues nunca lo había hecho. Entonces al final cada prueba y error fueron exámenes que yo mismo me fui pues como que perfeccionando. Y en este caso, ahorita lo que yo estoy haciendo justamente es que prácticas tuve bastantes. Hice un gelato como tal, hice un dulce de calabaza como tal. Lo quise hacer de una forma diferente y supo un poco más caramelizado. Entonces, la verdad es que no me encantó tanto la primera versión. A cada competencia yo he llevado un perfil diferente porque evalúo la forma en la que comen el gelato o el helado en esa zona. En México, pues sí somos muy dulceros. Entonces aquí fue un poquito más dulce. En Carolina del Norte, sí, estaba viendo una pregunta, sí, en todas las competencias, en toda la competencia tuve que presentar el mismo sabor. No lo pude cambiar. Yo lo quise cambiar para Carolina del Norte porque todos estaban druidales, que es un sabor muy controversial, es muy diferente. La gente como que no se va sobre ese sabor. Acá los que calificaron fue un helado me parece que era yogurt con una mermelada de maracuyá con jazmín. Muy rico, muy fresco. Pero al final, vamos, no por yo a lo mejor querer decir es que el mismo fue muy único y el mismo muy especial, pero como lo dijo el profesor, yo lo que quería llevar era algo que evaluaran, no que degustaran como desde un punto más comercial, porque al final, pues digo, todos podemos hacer un helado de limón, todos podemos hacer un helado de nuez, todos podemos hacer un helado diferente, pero no tan único. Uno de los retos más grandes igual, pues fue sacar los porcentajes exactos de dulzor sin un laboratorio físico o químico para poder decir la estructura. Fue usar el refractómetro para poder sacar los solubles, los sólidos solubles en el dulce.
Y uno de los más grandes también fue que, obviamente aquí en México, pues yo pude llevar mis ingredientes, ¿no? En Carolina del Norte pude llevar algunos, porque eran 5 kilos, pero acá en Hollywood fueran 185 litros de gelato, entonces fueron alrededor de 40 basquetas las que hice de 5 litros. Y pues yo acá me llevé nada más mi dulce de calabaza, que fueron 40 kilos de transporte en avión. Me llevé mi variegato y mis pepitas y mi palanqueta, que también hicimos todo. Todo fue hecho a mano y todo fue con porcentajes. Saliendo un poquito de la parte de heladero, pues igual en la parte de repostería, de la parte de la confección de los otros ingredientes. Yo creo que el reto más grande fue transportar 80 kilos de materia prima para poder hacer el gelato allá y con los ingredientes de allá poder formular, porque allá no, allá redondean mucho los porcentajes. Entonces, la crema que se ocupó, muy rica y muy buena, pero te la marcan por 25 gramos. Entonces, en el porcentaje real de grasa y de proteínas te marcan 0 gramos. Pero pues es imposible que no tenga ni proteína, que tampoco tenga carbohidratos, pues porque básicamente tiene lactosa y tiene grasa. Entonces ahí el tema pues fue como encontrar un parámetro aproximado de los ingredientes para poder formular para que al otro día pues no se cristalizara o no estuviera arenoso. Conforme te estoy dando igual la información, me doy cuenta que sí fue más complejo de lo que a lo mejor dices que yo resumo o se resume, pero sí eso fue de lo más complicado. Sí, realmente la modifiqué bastante. La primera, como comentaba, el poder de dulzor, todas fueron siempre a la temperatura de servicio, pero contemplando temas, porque tanto aquí en México como en Hollywood tuvimos un detalle con los freezers, con los abatidores, porque no estaba, la gente iba, abría, cerraba, sacaba, entonces como que no había un poco de respeto en esa situación. Entonces yo previendo justamente esa situación, la temperatura de servicio era de -14 grados, pero yo formulé a -10.5, contemplando la pérdida de temperatura, contemplando que todos los demás gelatos igual iban a estar frescos y que probablemente no iban a estar con la consistencia, porque pues uno se iba a robar la temperatura del otro. Entonces, la temperatura sí la manejé siempre con un grado abajo de lo que nos marcaban, previendo esos detalles. El dulzor también lo modifiqué. Aquí en México fue 165, en Carolina fue 165, pero la receta y la estructura agregué un poquito más de pepita porque a los estadounidenses les gusta mucho como que sentir ese crunch en la boca y el café les gusta demasiado, entonces fue un poquito más, con un poquito más de variegato. Y ya la receta que llevé a Hollywood sí fue con un porcentaje de 160, porque pues obviamente los jueces eran pues más estrictos en ese sentido. Iba Sergio Gongoli, que es un gelatero muy famoso a nivel mundial, de hecho es el presidente de la Copa, de la otra, y justo él fue el que me explicó las diferencias. Y pues ellos sí no son tanto del dulce, son más como de que los sabores se sientan, de que predomine el sabor. Entonces, ningún perfil del gelato que llevé fue el mismo a las competencias. O sea, fue la misma idea, fue el mismo contexto, pero no la misma receta. Perfecto. Bueno, Juan, ya tenemos la receta, tenemos la formulación. Ahora hablemos de la competición. Vamos por niveles. La primera, ¿cómo es el manejo de las emociones en la competición y cómo es el tema de la fabricación? ¿Cómo es digamos, el entorno y la competición y cómo son los, digamos, con los que uno compite en los diferentes niveles de la copa, pues de lo que lleva compitiendo? Miren, emoción, yo sí te voy a ser bien honesto. La verdad es que yo me sentía fuera de lugar porque todos llegan con una actitud, sin ser yo también criticón, pero pues con una actitud a lo mejor un poquito más como tirando la seguridad soberbia. Como no, pues voy a hacer mi gelato, pues todos a lo mejor en alguna parte se conocían. En México, la verdad es que sí fue un poquito más difícil porque pues yo no conocía a nadie. Entonces sí llegaron así como que en un grupito y se juntaban y fíjate y yo y esto y lo otro. Yo la verdad es que en las emociones sí soy un caos. A mí mis emociones me brotan y por más que me quiero aguantar a veces pues, se me salen las lágrimas o se me sale la risa o se me sale el enojo, soy un poquito inestable en esa situación.
pero pues lo traté de hacer de la forma más tranquila posible, ¿no? Obviamente es por turnos, en la primera competencia aquí fue por tiempos, teníamos 30 minutos, pero pues algunos sí batallaron porque pues no formulaban, algunas personas lo hicieron con alcohol, otros lo hicieron con otro tipo de grasas, otros lo hicieron 100% vegano. Yo sí pude notar demasiadas inconsistencias en el sentido de que algunos se veían acuosos, otros se veían pesados, otros se veían bueno, los acompañamientos, los variegatos se veían cristalinos, pero pues muchos ya llegaban con ciertas cosas hechas. Yo llegué ya con mi mix preparado, como todos. Igual iba refrigerado para que no perdiera ahí temperatura. Y ya nada más llegamos ahora sí que a la parte de la mantecación, ¿no? Nosotros nos presentamos, vamos tomando, nos dan un horario para fabricar y un tiempo. Está una mantecadora enfriada por aire, tenemos que meter la mezcla, sacarla. En ese momento se mete al abatidor. Y pues lo que tú decidas decorar, ¿no? La verdad es que la presentación del gelato no, respetando las ideas italianas, lo menos decorado posible, en este caso es como lo más agradable, ¿no? Pero pues en este caso no fue así. En este caso muchos llevaron diseños, figuras, imágenes. Una chica llevó algo de Mario Bros, muy bonito, elaborado. Pero en mi caso particular, cierto que siento que se pierde un poquito el alma del gelato y de la parte artesanal de lo que uno demuestra, porque lo que importa y lo que más importa en este punto, pues es el gelato, es el sabor. Entonces, la verdad es que en el primero, como tal, en presentación no me fue tan bien. En presentación verbal sí, porque bueno, pues fue el contexto de todo lo que es. Pero imagen, la verdad es que no me quedaron bien los picos, la salsa no quedó a lo mejor como quería, las pepitas. Pero pues lo que me salvó y lo que es como que lo que decía el ingeniero es que al final del día, pues no lo hice por querérselo vender a los demás, lo hice por lo que yo quería transmitir. Y al final el sabor pues habló por sí solo, ¿no? Entonces realmente fue eso. Perfecto. Como otra apreciación tuya, pero ahora la apreciación que surge a partir del intercambio de las charlas, digamos, sobre los gelatos, ¿cómo lo sentiste la gente que estaba capacitada? ¿Cómo es tu apreciación? La capacitación sobre la estructura del helado, ¿conocían bien a fondo todo eso o eran simplemente heladeros, digamos? Porque hay muchos que hacen helado y yo tuve una experiencia, yo te la comenté a vos, Juan, de que por ahí no saben formular, porque interviene gente que se manejan con las recetas que dan las empresas y lo que hacen sí, decorar muy bien y toda esa cuestión. Digamos, teóricamente, ¿cómo los viste? En resumen, de acuerdo a la charla que habrás tenido con ellos. Mira, realmente platiqué solamente, compitió una persona que es reconocida, que es Poncho Jadeiro, que es muy bueno, que es muy, muy profesional. De hecho, pues también es de los jueces de aquí de México. Sí están informados y realmente él es muy bueno, pues básicamente él fue el con el que fuimos a Carolina del Norte. Em, con él platiqué poquito, me dio un consejo igual del gelato, me dijo una parte de la parte del estabilizante que a lo mejor estaba un poquito, le faltaba un poquito quitarle menos. A lo mejor ese fue uno de los consejos que yo puedo apreciar mucho. Con otros gelateros, en cuanto a recetas, no pude como que tener muchísimo contacto porque realmente en México como no conocía mucho a nadie, no pude platicar con ellos. Pero sí, en cuanto al variegato, yo ahí sí me di cuenta en que a lo mejor falta un poquito más de conocimiento en esa parte, porque bueno, yo lo relaciono con el helado. Si nosotros podemos tener una temperatura de servicio unos sólidos totales, pues básicamente eso lo podemos transportar justamente a la parte de la receta del variegato y hacerlo de una forma similar. Entonces ahí fue donde yo como que siento que a lo mejor faltaban como detallitos aterrizarlos un poquito más en cuanto a noción de los azúcares y de qué tipo de azúcares usar, porque lo que sí notaba es que muchos ocupaban ay, ¿cómo se llama? Glucosas con denominaciones, que en lo particular a mí no me gusta. A mí me gusta usar dextrosa, salvo por sólidos que tenga saturación, pero en ese caso ocupo invertida, me parece un poquito más.
más, más afín a mi gusto, pero siento que sí hay cuestiones que se podrían pulir un poco más, pero yo creo que eso ya es más personal. En este caso, yo como persona soy muy obsesivo, soy muy insistente en esa situación y sí me gusta mucho meterme así, o sea, hasta aunque sea incómodo para la información, pero a mí me gusta meterme completamente. Entonces, a lo mejor sí ciertos detallitos en capacitación. En Carolina del Norte sí lo noté más, no manejan muchos temperatura de servicio. Había un gelato que sí estaba muy rico, pero era muy dulce y literalmente pues se fundió dentro de la vitrina. Em, no era necesario, obviamente, hablar con la persona para saber que no estaba a la temperatura necesaria porque pues se veía, pero siento que sí, partes técnicas, justamente lo que busca Carpillani en esa cuestión es como esa parte, ¿no? Pero pues en esta parte yo no podría decir que lo que a lo mejor pueda yo aprender allá sea diferente a lo que yo aprendí aquí. Volviendo al punto de no por ser, no porque ay, profe, fíjese que, o sea, no, realmente desde la parte real, desde la parte teórica y técnica de lo que nos enseñó, es que todo está ahí. Entonces, comprendiendo bien las funciones de los ingredientes y de lo que usted nos ha compartido, la verdad es que yo siento que la capacitación que nosotros tenemos es más alta que la del promedio, mucho más alta que la de cualquier curso normal o cualquier asesoría o... Porque comprendo que esto es un curso y una asesoría es algo más como privado, ¿no? Como más puntual, pero con esta capacitación que nosotros manejamos, en este caso usted, es más que suficiente y es muy completa. Bueno, gracias Juan. Sí, eso quería que diera vos la impresión para uno ubicarse también, porque así como vos no tenés relaciones, lo mismo me ocurre a mí. Yo no tengo ninguna relación con el mundo, lo que enseñan otros docentes o heladeros acá en Argentina, ¿viste? Así que, bueno, Sandra, respondiendo. andando ahí nada más, a mí lo único que me gusta de usted es que es técnico, pero tampoco le decimos acá, tampoco barniza las cosas, o sea, ¿cómo me explico? Es que no vamos a hacer o sea, sin afán de ofender si hay alguien aquí que es chef y que a lo mejor usa esos términos, pero la terminología de las cosas a veces es como que lo que engorra o lo que complica más para que la gente comprenda como vamos a una reducción y es que la parte iolizada de tal cosa y la estructura y como muchas cosas, siento que son más fáciles, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a hacer esto, lo vamos a poner a hervir por 30 minutos y se acabó. Ah, no, es que yo voy a hacer una reducción, porque entonces, y entonces son muchas cosas que siento que la parte es más digerible de la forma en la que usted nos las explica, que en la que a lo mejor, si vamos por procesos, se explican por fuera. Sí, yo creo que quizás ese choque, y nosotros siempre lo hemos dicho en los videos, es que, digamos, acá la idea es que cualquier persona que tenga el gusto y que tenga el objetivo puede ser un heladero pro. Entonces, mm, nosotros como que no encajamos en ese círculo de maestros, de... Sí, realmente nosotros como que respetamos el tema de los chefs y de los maestros, pero pues digamos acá la idea es como hacer un buen helado con base teórica, sí, aplicando la ciencia y quizás por eso no encajaba en el entorno porque pues digamos son gremios y digamos es normal el tema de cómo se manejan en las escuelas y eso. Estábamos hablando ahora de el segundo ciclo, después de que pasaste, ¿cómo es la competición en el segundo ciclo? Ok, aquí es una competencia de 4 años, fueron los seleccionados del 2023 o 24, no recuerdo, y nos fuimos con los del 2025, que fue la final en Carolina, la semifinal en Carolina del Norte, en la que se juntaron 24 yelateros más. O sea, en total haz de cuenta, en México fueron dos de 24. En Carolina del Norte, lo que es Canadá, toda esa zona de parte de Canadá fueron otros 24 o 36, no recuerdo. Y de Estados Unidos, lo que es Nueva York y Miami, bla, bla, fueron otros, ¿no? De ahí se redujo el grupo y terminamos solamente siendo 24. En total me parece que éramos 120 solo de esa parte, terminamos siendo 24. De esos 24 de último momento, me parece que dos no pudieron asistir y obviamente los lugares o sea, no era primero, segundo, tercero o, primero, del lugar del 1 al 6
Porque como tal, en estas competencias sí hay lugares, pero no lo plasman, digamos, en los diplomas, no es como seleccionado. No dice Mm, primer lugar tal persona, salvo en la final, porque es así, pues ya es la final. O sea, es claro. como la última, la que llegamos en este momento. Entonces, sí, yo quedé segundo en la primera y en la última, ahí tuvimos un tema porque tres jueces me dieron calificaciones pues perfectas de 90 y tantos puntos, pero solamente una juez me dio calificación de 50. Entonces, una de dos, o no le gustaban los mexicanos o no le gustó el helado, porque realmente sí fue muy controversial eso y justamente sí lo platiqué con el organizador porque le comenté, ¿no? Diciendo, mira, no te preocupes, la que importa ahorita es a la que vas, tú tranquilo, ya calificaste, relájate, ¿no? Pero la verdad es que ahí yo tuve la buena suerte de tener muy buenas calificaciones de los otros tres jueces porque si no, yo no hubiera calificado, o sea... Lo pongo en contexto que un juez me puso un 93, otro 92, otro 89 y esta señora me puso 50. Sí, es Entonces, bastante. Sí, entonces ahí es. sí como que no tiene como coherencia. De hecho, igual si gustan puedo mandarles las tablas de calificación de puntuaje. Em, Realmente a todos los latinos sí nos calificó como que de una forma pues muy mal. Pero ahí la cuestión es que ahí sí fue un poquito más profesional, porque las instalaciones pues eran más grandes, había más máquinas, había más utensilios, había un mixer muy bonito que tú ponías tus manos y a menos de que estuvieran las manos, no mixeaba, ¿no? Porque pues te puedes lastimar. Pues sí fueron ya más personas, sí fue más como el choque cultural. Obviamente todo fue en inglés, mi speech tuvo que ser en inglés. Tuve que hablar en inglés. En esa competencia pues me fui solo, mi esposa no me pudo acompañar y no me pudo acompañar nadie más. Entonces, esa competencia sí la sufrí. O sea, fue bonito, fue padre, pero ya la parte de viajar, de que pues no conozco mucho, no me gusta mucho salir, tener que viajar en Uber, tener que pedir las cosas, fue toda una travesía esa competencia. Pero pues sí ya se vio más. Ahí ya íbamos los mexicanos, éramos 5 los que íbamos, de ahí solamente pues quedé yo de ellos, y como te digo, siento que igual ahí hubo un temilla con el juez, pero bueno, pues ya más o menos cosas. Pero pues básicamente fue lo mismo. Yo tuve que llegar allá con mis ingredientes, hice mis mix, me previne llevándolo de dos mezclas por si una no me quedaba bien y justamente una no me convenció tanto después de la pasteurización. No me encantó, sentí el sabor un poquito más lácteo que de la calabaza. Entonces opté en la segunda por hacer la pasteurización y después sacar la mezcla y después añadir la pasta de calabaza que hice para que no se volatizara tanto el aroma, para que quedara más intenso y para que lo absorbiera mejor y no se cociera ni se integrara junto con la leche. Y fue la que me gustó más y fue la que justamente presenté. De la primera a la segunda, por lo menos usted mencionó el tema de presentación. ¿Sí hizo un ajuste en ese sentido o se mantuvo dentro de su idiosincrasia en la primera presentación? No, claro que la modifiqué. La primera fue una porquería, o sea, de verdad yo me dio esta vergüenza. La verdad es que yo soy muy técnico y muy teórico, pero soy muy simple, o sea, no me gusta sí me gusta complicarme, pero para llegar al fin, ¿no? En este caso, la intención era hacerlo diferente. Aquí el tema es que todos me decían, no, es que de esta forma, no, mejor de esta forma, no, mejor de esta forma. Entonces, vi el variegato que yo quería hacer era una cama completamente encima y encima poner una palanqueta igual muy bonita y el diseño. Pero para ese entonces el variegato que yo llevé no quedó con las características que yo quería. Entonces lo hice diferente, llevé unas cucharitas en forma de palanqueta muy bonitas, más bien unas palanquetas en forma de cucharita muy bonitas que presenté. Igual ocupé isomalt, que para hacer figuras igual ahí medias abstractas y ponérselas. Y pues digamos que jugué a hacer la imagen, pero no me fascinó, no, como que no me encantó, sentí que estaba muy saturada. Obviamente ya para esta, bueno, ahorita pasamos a la tercera, pero sí cambié. Todo fue madurando la idea, o sea, se fue madurando de la primera a la segunda, perdón, y ahorita de la segunda a la tercera, pues también se maduró muchísimo más, ya fue un poquito más profesional. Daniel tiene una pregunta. ¿Qué Sí, haces, Juan? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? todo Juan, excelente. escúchame, que me surge la duda con respecto a lo que son las máquinas. Digo, porque por ahí capaz que vos en tu
en tu laboratorio, usás una fabricadora y de repente cuando vas a la competición te encontrás con otro tipo de máquina. Digo, saber si ahí encontraste alguna dificultad en cuanto a trabajar, incluso por ahí de una instancia a la otra con diferentes tipos de máquina. No sé si, bueno, vos dijiste que el mix lo llevaste preparado, pero no sé si en algún lugar usás trítica, si en otro lugar tuviste digo, si la fabricadora era diferente a la con la que venías trabajando. Digo, si encontraste alguna complejidad en eso, en la maquinaria, en el uso de la maquinaria. Ok. Hola Daniel, mira, realmente no. Una de mis pasiones más allá del gelato son las máquinas, a mí me gustan mucho. Entonces, la verdad es que todas las máquinas son lo mismo, hacen lo mismo y están diseñadas justamente para dar la misma velocidad en el motor. Entonces, las revoluciones que te manejan las máquinas generalmente, dependiendo de la densidad del mix, es la misma. En México lo llevé hecho porque pues realmente de donde estaba, donde fue la competencia, fue una hora, entonces no hubo como que mucho tema. Allá en Carolina sí tuve que usar completamente sus instrumentos, pero aún así yo me previne y me llevé algunas cosas para mixer y todo, ¿no? Obviamente no puedo llevar una mantecadora, pero sus máquinas yo tengo una Catabriga, una FG90 y tengo una Staff de 5 litros, la otra es de 20. Eh, pero la verdad es que las máquinas, pues todas son muy similares. Digo, tienen programas, las Carpillani son muy buenas, muy bonitas, me gustan porque tienen un cerebro muy avanzado que la verdad es que ellas te solucionan la vida del gelato, ¿no? Tú les puedes dar, tienen un modo que se llama cristal, que es para hacer torta helada, tienen un modo gelato, modo sorbete, tienen varios modos y ya en eso es lo que varía el reductor, pero pues yo ocupé el básico, así como una máquina de espresso semiautomática, solamente la extracción y listo. No de hecho fue por lo que menos como que digamos que batallé. Batallé un poquito, pues obviamente no de dónde está una pala, dónde está un mixer, dónde está una miserable que les decimos a las palitas para sacar como que el helado. La verdad es que no, en ese tema yo no tuve ningún problema con las máquinas. Uno puede tener la receta y digamos, le he escuchado que hay cosas que no le salieron dentro de la competencia. ¿Cómo lidiar con ello y qué tan valioso es tener práctica y teoría en la cabeza? Bueno, pues la verdad es que es lidiar como tal, pues no hay de otra, ¿no? Ya no se puede hacer mucho, a lo mejor el variegato sí me gustó, un día antes estaba sufriendo, pero ya llegando allá lo que hice pues fue improvisar. Digo, al final la noción y el conocimiento lo tiene uno y creo que a veces de las cosas inesperadas son las que mejores salen. Entonces, la verdad es que solamente improvisé, agregué un poquitito de agua al variegato para quedar un poquito más suave. Tenía los sólidos completos, entonces no iba a cristalizar, de eso estaba seguro porque tenía la noción. Y en cuanto al gelato, pues ocupé todo el conocimiento que tenía, igual me llevé mi computadora, me la llevé por si tenía que ocupar algún ingrediente que no tuviera noción y poder formular al momento. Muchos, de hecho, hicieron eso, agarraron los ingredientes, estaban ahí con su computadora y con una hojita y estaban haciendo como que sus cálculos. Y pues al final es hacer lo que se puede con lo que hay, ¿no? No hay mucho hacia dónde hacerse, simplemente es como solucionar el momento y pues, así que Dios te agarre confesado, ¿no? Vamos al tercer ciclo, en Hollywood creo que fue. ¿Cómo fue? Bueno, ahí, pues para empezar, cuando me dijeron que iban a hacer 150 kilos, yo ya no quería ir, porque sí, dije, o Sí, sea, claro. eso es un día aquí en la fábrica, ¿no? O sea, para ir a trabajar allá, pues voy a competir, ¿no? Después dije, bueno, ya, pues estamos aquí, lo vamos a hacer, entonces pues no hay de otra, ¿no? Tenía que ver cómo conseguir la calabaza porque pues no es temporada, yo congelé e hice, y justamente de ahí viene el primer tema, ¿no? La primer calabaza que yo hice la hice proporción 50, digamos que radio 1 2, ¿no? Ocupé por un kilo por un kilo de, 1,5, perdón, por un kilo de calabaza ocupaba la mitad en este caso de piloncillo y de azúcar, ¿no? Pero lo que me quedó por cómo se deshidrató la calabaza fue un caramelo de calabaza, no tan dulce. Entonces las notas eran un poquito más amargas, un poquito más a caramelo. Ahorita, gracias a Dios, cuando fue esto, pude competir porque hice pruebas con camote, porque al final de cuentas es un poco similar la textura, pero pues sí tiene más sólidos, tiene más fibras el camote, entonces hice muchísimas cosas con tal de no tener que desistir, pero al final, gracias a Dios, en Michoacán, mi familia me consiguió calabaza
y pues ya con eso cocí, ¿no? Pero pues no quedó como yo quería y entonces después fui a la central y gracias a Dios yo no sé cómo llegó, pero había un lote gigante de calabazas y pues dije, bueno, pues de aquí, ¿no? Entonces la cocimos. En ese entonces pues, contraté a una persona que labora ahorita con nosotros, pero se le ocurrió vaciar. Haz de cuenta que yo ocupo una cacerola gigante, más o menos es como de 50 litros o un poquito más. Metí 30 kilos de calabaza, en proporción también saqué el piloncillo. En este caso fueron 2,5 kilos por cada 10 kilos de calabaza, bicarbonato para que Fervez pueda bañar completamente la calabaza y un poquito más de agua para que no se seque. El tema es que queda como un jarabe espeso y queda la calabaza. Lo que yo hago es pelar completamente la calabaza, saco toda la piel, quito la cáscara, la dejo aparte para después pesarla y sacarla en el porcentaje de todos los ingredientes y la muelo, y ya eso ya después lo empaco al vacío y me lo llevé para allá. El tema es que el colaborador pues me tiró todo el jarabe. No sé por qué, no sé qué pasó por su cabeza, yo creo que dijo no sirve, y pues empezó a pelar la calabaza sin el jarabe. Entonces en ese momento tuve que ir a conseguir otra calabaza. Ese día estaba con trabajo, fueron 2 días antes de irme. Pues, tuve que ir por más calabaza a la central, cocerla de la misma forma, y ahí pues tuve que ocupar ya lo teórico, ¿no? La parte de técnica del refractómetro, checar los líquidos solubles y me dio 36 gramos de líquidos solubles aproximadamente. No, pues el refractómetro como tal no te da fibra, no te da más que la parte de lo soluble, ¿no? En este caso del azúcar. Y pues la verdad es que sí fue un poquito complicado, pero pues saqué aproximadamente los sólidos, aparte de lo que es el dulzor, o bueno, del piloncillo. Y pues ya se formuló, se hizo la receta, la llevé ya hecha justamente, de hecho en la computadora hay como fórmula calabaza, dulce de calabaza México, dulce de calabaza 2.0, dulce de calabaza 3, tengo como 20 fórmulas diferentes. Y al final me llevé eso, empaquetamos la calabaza, empaquetamos las pepitas también al vacío y empaquetamos el variegato. Ese igual se modificó un poquito para tener notas a ron, tiene mantequilla, tiene leche, tiene canela, tiene vainilla y tiene café. Y pues todo nos lo llevamos para allá, llegamos allá en avión, en aduana, pues me pasé por CBX para que en aduana a lo mejor no me retuvieran lo que tenía. 2 maletas pasaron perfectamente y en una tercera, pues de qué traen ahí, ¿no? Y pues ya llevaba yo una carta que me expidieron para los ingredientes. Pues sí fueron como nervios de que no la dejaran pasar, pero pues ya había pasado la mitad, entonces dije, con eso pues igual y pues les puedo explicar, ¿no? Sabes que nada más voy a poder hacer la mitad del lote porque no voy a completarlo. Pero no, sí nos dejaron pasar, lo llevamos, todo lo congelé 2 días completos justamente para que llegara en buen estado, iba en maletas sin cartuchos, pero como conocía la temperatura de servicio, pues puse justamente el doble de temperatura para que aguantara. Llegó súper bien al laboratorio de ellos. Y pues ya dejé todo ahí, lo refrigeramos, al otro día ya llegamos, pues formulé para poder fabricar en 3 tandas todo, se ocupó un pasteurizador, con respecto igual a la pregunta de Daniela, ahí sí batalló un poquito porque tenían un pasteurizador, pero es que ellos acostumbran a agregar todo al pasteurizador y que el pasteurizador por medio de una bomba mixe completamente, pero a mí no me gusta, a mí me gusta homogenizar bien todo con mixer o con turbolicuador. Entonces, ahí fue como que la primera así como que batalló un poquito porque no se disolvía, no quería como que formarse bien la emulsión. Entonces, sí, lo que tuve que hacer fue meter uno chiquito al pasteurizador para poderse, pues, desarrollarlo. Y ya sacando la primera, las otras dos fueron más fáciles. Gracias a Dios en este evento pude llevar a mi familia, pude llevar a 2 sobrinos y a una prima que me ayudaron muchísimo porque yo llegué y teníamos que hacer las mezclas, pasteurizarlas, después dejarlas reposar tantito y después meterlas al mixer, perdón, a la mantecadora, pero en ese inter había que hacer las cajas para poder meter las basquetas, todas selladas con nombre y con información del evento. Entonces yo iba sacando, iba echando un poquito de variegato, las pepitas las agregué el otro día para que fuera como en la presentación del servido. Todo eso fue al momento, no lo planeé. O sea, tenía como la idea burda, pero no era como algo que yo haya planeado. Entonces, yo sacaba, lo ponía,
mis primos aplanaban, tapaban, metían en una caja y se lo llevaban a la cámara de refrigeración y volvían a regresar con el carrito, así hasta que se terminaron las 28, fueron 38 38 basquetas de 5 litros aproximadamente. Y ya, ¿no? Entonces nos dicen, al otro día tienen que presentar, ya tienes que mandar tu basqueta para el jurado con diseño porque pues es para presentarse, ¿no? Y pues sí me saqué de onda porque a mí me habían dicho que era una, que era para hacer el diseño, que iba a quedar bonito. Y pues no me dieron chance, ¿no? Entonces pues agarré dos palanquetas, se las puse, le hice como un diseño ahí, la tapé y la metí, ¿no? Entonces, pues la verdad ese día sí me fui medio desilusionado en la noche, dije, híjole, es que sí quedó bien, está muy rico, pero pues ya sabes, ¿no? Ay, a ver tu helado y lo pruebas, no, está buenísimo, y los de ahí, no, está riquísimo, y prueban el tuyo y de, ah, sí está bueno, pero lo que yo y lo que dijo el ingeniero y es muy cierto es que yo cuando hice el gelato, yo no lo hice pensando justamente en que fuera algo que fuera comercial, sino que fuera algo que fueran a evaluar. O sea, yo llevé algo que era para un helado de competencia, no un helado para que la gente lo consuma. Digo, obviamente para eso es, pero no lo formulé desde la parte comercial, lo formulé desde la parte técnica. Entonces ya, pues sí, iba un poco desilusionado. Dije, bueno, pues ya el otro día a ver cómo nos va. La verdad es que llevaron muy buenos gelatos, había muy buenos gelatos. A mi gusto, unos un poco muy dulces, pero pues dentro de lo que cabe, de los mejores comentarios que recibimos fueron textura, fue dulzor equilibrado, porque lo que busqué justamente con el dulce y con el café fue como que neutralizar el dulzor para que se equilibraran y se fueran unificados. Entonces ya llegué al otro día, pues ya llegó la gente, lo empezó a probar, le empezó a gustar muchísimo, teníamos fila, también otros tenían fila, pero pues yo seguía nervioso por lo de la presentación. Pero pues también me di cuenta que los demás estaban en la misma situación. Como hacía muchísimo calor, había unas vitrinas carrito que tenían ahí para poder tener el gelato, y pues sí estaban muy, como que muy la temperatura no era la correcta. Entonces ahí jugó mucho también la parte mía de formular un poquito con la temperatura o de conocer la temperatura de servicio para hacerla un poquito más alta para que aguantara un poquito más. O sea, fueron muchos factores que sí se contemplaron para que fuera como que todo bien. Y me di cuenta que pues también muchos diseñaron su helado, pero pues en el transporte, en el trayecto, como lo llevaron de un lugar a otro, fue el festival, no sé, la fábrica estaba a 40 minutos y el festival fue en otro lado, entonces llegar ahí pues obviamente se deforma, se deshace y ahí sí pues también fue parte de la suerte, ¿no? Que pues a algunos les tocó un carrito mejor, otros no les tocó, pero el que era para el jurado ese sí estaba perfecto. Entonces, yo cuando ya nos dicen que podemos arreglarlo para ya poderlo presentar el domingo, pues ya como que me regresó el alma al cuerpo y pues en automático mi primer reacción fue de, híjole, pues voy por uno de los chefs que está ahí, que estaba como de apoyo para el show, decir, oye, pues sabes qué, ¿cómo ves mi diseño? ¿Cómo lo puedo arreglar, no? Entonces me dice, ah, pues mira, así como lo tienes está muy bien. Yo le hice como un marco de pepitas alrededor de la basqueta y al centro le puse salsa. Y me dice, ¿sabes qué? Mira, tengo unos espirales de chocolate que le podrían servir y le podrían ir muy bonito. Y sí se los puso, pero no me gustó. Entonces lo modifiqué y los dejé rectos, se veía bien, pero después empezaron a pasar los competidores a presentarlo y pues los jueces agarraban todo lo que traía el gelato, o sea, agarraban esta parte y la probaban y decían, ¿y por qué le pusiste esto? ¿Y por qué lleva lo otro? ¿Y en El qué te chocolate no era inspira? suyo. ¿Cómo? El chocolate no iba a ser suyo, no era No, algo exacto. era algo extra. Entonces dije, no, 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 Ah, no. Le dije claro. a mi sobrina, ¿sabes qué ven? Vamos a partir unas palanquetas, se las vamos a encajar derechito hacia el centro para que se vea bonito, como lo presenté. Y me dice, perfecto. Entonces, 5 minutos antes de ahí fui rapidísimo por la charola. Permitido, ¿eh? Yo no rompo reglas, todo fue permitido. O sea, no fue como que lo saqué de la vitrina ni nada. Todo estaba dentro de lo que es. Fui, agarré las palanquetas, se las puse y fui a decirle a la persona que se llama Varón, que lo adoro con todo mi corazón, porque me apoyó. Le dije, ¿sabes qué? Mira, esto que lo sirvas tal cual, va a ser así, le vas a poner tanto de esto y tanto de esto para que tenga como que el sabor como debe de ser. Y tal cual le dije, tal cual lo sirvió. Entonces ya lo palearon, me preguntaron el contexto de la historia, del por qué, me preguntaron porcentajes de la receta. Me preguntaron qué azúcares había ocupado, les comenté que solo dextrosa y que solamente azúcar, qué porcentaje de dextrosa, por qué la calabaza, de dónde la había hecho. Pues básicamente ahí es muy, muy valorado y muy apreciado y eso fue lo que me encantó, todo el esfuerzo que conlleva el crear algo.
porque realmente sí preguntaron todo lo que yo quería llevar justamente a evaluar. Entonces no quedó nada como que em, suelto, ¿no? Todo me preguntaron, todo lo que me preguntaron, todo se pudo contestar porque tengo control y noción de todo lo que hice. Entonces ya pasé, terminé y me bajé. Y pues desde ese momento que eran las 2 de la tarde, yo ya sabían quién había ganado. Yo me la pasé en el baño como desde las 2 hasta las 7 de la noche. Está O sea, sí bien. quería y sí todo, pero pues yo digo, güey, ¿qué te quitaba decirnos ya? Y pues más ameno, más padre la tarde, más a gusto. No, o sea, entonces ya cuando salgo en el video y que pues me salgo ahí chillando y todo, pues la verdad es que fui ya todo el desfogue de emociones que traía, porque pues ya no, o sea, ya no daba más mi cuerpo. Por eso te digo que emocionalmente yo no te puedo dar un consejo, no les podría dar un consejo más que pues que manejen su emoción como puedan, porque es muy difícil. Sobre todo cuando te importa tanto algo, porque cuando es a lo mejor solo como por quererlo intentar, pues digo, no lo sufres, ¿no? Pero cuando realmente es algo que te gusta, te apasiona y que realmente disfrutas, pues sí lo llevas, o bueno, yo en este caso yo lo llevé diferente. Ingeniero, ¿Tuviste oportunidad, Juan, de escuchar todos los comentarios, la explicación o digamos de alguna manera la defensa de lo que hicieron? Sí, de algunos sí, y es ahí donde también fue un tema porque muchos daban la explicación del sabor, pero no podías percibir ciertas notas del sabor, la textura, el dulzor, volviendo a los parámetros, No eran explicaban bien eso. No explicaban bien en detalle. ajá, algunos detallitos que sí se les iban por ahí. Digo, al final también yo no sé si sea, yo, o sea, porque yo estoy hablando desde lo que yo escuché. A lo mejor fueron los nervios. A mí también me pasó, porque me preguntaron el porcentaje de dextrosa, ¿no? Y yo le quería decir en inglés, pero pues se me fue la palabra. Es más, quería decir cacerola y no sabía ni cómo decir y volteé y me dijeron, se dice pot, y yo, pot, y entonces ya como que se habló. A lo mejor detallitos, tal vez ya sea conocimiento o tal vez ya sea más, pues el nervio. Pero ya cuando tuvimos una cena en la que sí pude platicar como más un poquito con ellos, y es que aquí la industria es que sí te vende más como la idea de cómo hacerlo, no te dan como que te casas con el, no le meto mano a esto porque lo puedo descomponer o no le hago esto porque le puedo hacer mal a la receta y pues si ya me dijeron entonces lo hago. Siento que es más como esa parte del miedo y no se experimenta tanto porque a lo mejor no, ya sea que no se tenga la noción de la información o ya sea que de verdad no les gusta. Y como yo le repito, profe, yo la verdad es que yo sí rompo, deshago, hago y en general no tengo tema con desperdiciar o con echar a perder algo con tal de sentirme como que cómodo con lo que estoy investigando y con lo que aprendo. Entre los ingredientes que utilizaban, Juan, ¿utilizaban ese concepto de una base que venden generalmente las empresas italianas? ¿Una base 50, base 100? ¿O era en base a estabilizante? Cada uno desarrollaba todo completamente la receta? No, todos desarrollaron recetas, pero muchos ocupaban glucosa, creo que era denominación D32, no estoy Sí. seguro, pero la verdad es que sí, ahorita que recuerdo que estábamos fabricando con una chica ahí, sí, no, ella definitivamente no tenía noción, o sea, tenía noción de los ingredientes, pero em, o sea, imagínense, no echar todo al pasteurizador y que se te caigan como 50 gramos de leche al piso, ¿no? Y lo demás, o sea, como que no le daban la importancia a la estructura de la mezcla, de la fórmula, pero sí es un hecho, nadie usó ninguna base. Yo lo que sí vi fue esta persona que llegó por decirse, como su base madre, que a lo mejor me imagino que él hizo porque ya la tenía como embotellada pero por lo que entendí, él la fabricó, la envasó y la mandó para no estar haciendo aquí como que el tanto embrollo. Pero sí, todos, absolutamente todos usaron base, todos hicieron su receta ahí. Nadie llevó nada prefabricado. O sea, bueno, de bases de las que venden. No, me refiero a los polvos, digamos, donde está el estabilizante y además puede tener o no materia grasa, leche en polvo, Ujú. esas No, bases que nosotros no utilizamos, que son caras, pero que en Estados Unidos se utiliza mucho porque le facilita a ellos tiempo
y a nosotros no es caro, pero allá en Estados Unidos es más cara la mano de obra, entonces a veces utilizan estos ingredientes para no perder tiempo de estar pesando. Hay toda una historia con eso. Yo me desayuné con todo esto cuando fui a asesorar allá a Estados Unidos. Entonces me encontré con esa problemática de que la hora hombre allá sale $20 y bueno, la productividad influye muchísimo, digamos, lo que vos podés hacer por hora de helado. Por eso te mencionaba si había algún americano que a lo mejor no formulan ellos, formulan, pero utilizan esos ingredientes que le agregan 50 gramos, por ejemplo. En cambio, nosotros le agregamos 3, 4, 5 gramos y el resto es la leche en polvo que utilizamos, la destroza que utilizamos, ¿te das cuenta? A eso me refería. Sí, no, pero no, aquí todos básicamente habían los ingredientes por separado, había dextrosa, había azúcar, glucosa, leche entera, descremada, todo por separado Ah, perfecto. y todo se pasteurizó al momento. Muy bien. Bueno, Juan, bueno, se viene ya, digamos, la final en Italia. No sé cómo va a llevar la calabaza desde México hasta Italia, pero yo creo que va a encontrar alguna forma. Y pues nada, ¿qué piensa ya de ir a competir en la final en Italia? Ok, mira, ya para esa, ya ahorita ya estoy más aterrizado con la idea, ya me previne con más calabaza, ya está, de hecho mañana se va a cocinar. La cuestión aquí es, son 12 horas aproximadamente de vuelo, lo que me decía Scarlett. Ya lo viví cuando fui a Carolina del Norte, me eché casi 10 horas y la calabaza llegó impecable. Entonces, por ese lado no tengo como que tanta preocupación. Ya no tengo tanto tema por llevarme los ingredientes, porque después de vivirlo en Carolina y después de vivirlo en Hollywood, la verdad es que ya, así sean 24 horas, ¿no? Los ingredientes, pues tengo la noción de cómo formular. Voy a ocupar leche de allá de Italia, voy a ocupar todos los ingredientes, no voy a llevar nada de acá. Les quiero dar su perfil italiano tal cual, pero con mi receta. La verdad es que sí pienso llevar eso allá. El diseño igual va a ser muy diferente. Voy a hacer arte latte. A mí otra parte igual es que a mí me gusta mucho el café. Entonces me gusta muchísimo todo lo que tenga que ver con café, lattes, flat white, expresos, pintar con la tacita. Entonces, mi diseño para este gelato ya va a ser un poquito más con el contexto italiano-mexicano. Pues voy con los nervios al full, o sea, sí voy súper nervioso, sí voy súper, híjole, ahorita estaba viendo la semifinal de Italia, pues son 70 gelateros ahorita en Italia que están compitiendo hoy, justamente. Lo están transmitiendo ahí como cachitos en las páginas bueno, del concurso. Y pues sí se ven cosas bien perfectas, ¿no? Pero bueno, volviendo igual a esa parte de Italia, pues no, mi intención no es ir a hacer un italiano más o una receta de italiana más, ¿no? Mi intención es ir yo, Juan, con una receta mía, respetando la tradición y la cultura italiana, pero con un mix que sería mexicano, ¿no? O sea, al final, si quiero usar su leche, quiero usar porque me imagino que me van a dar leche de allá, me van a dar crema de allá, me van a dar dextrosa, azúcar, porque pues no puedo llevar polvos blancos a un vuelo intercontinental, sobre todo me los llevé a Estados Unidos y yo no sé, o sea, me pararon por la calabaza y no me pararon por la selecta, digo, la liga, que es este polvo blanco, digo, bueno, pues, y luego de México y luego de Michoacán, pues imagínate, ¿no? Entonces Claro. no creo poder llevarme nada de polvo, me voy a llevar la calabaza y pues me voy a llevar las pepitas y la palanqueta. Y fuera de eso, pues no. Y bueno, y el estabilizante sí me lo pienso llevar, pero en pequeñas porciones. Dudo mucho que sean 150 kilos allá. Acá en Hollywood fue un festival. Allá yo creo que lo que va a ser es igual una competencia cerrada justamente es en las instalaciones de Carpillani en la universidad, de hecho. Muy bien. Esa era una pregunta que quería hacerte. ¿Cuál es la justificación de llevar 150 kilos? Porque daban a probar a mucha gente, después era un festival, lo que acabas de decir. Sí, fue un festival grande, fue un festival abierto en una plaza, eran 10 carritos, cada quien tenía su número, yo me tocó el número 7 y teníamos las charolas, entonces la gente entraba, pagaba un ticket en el que podían tener acceso a una prueba, a 3 pruebas, a todo el festival y a todo el festival junto con las amenidades. Como tal fuimos, no, o sea, fuimos a competir, pero también pues, fue el gelato más votado. De hecho, fue una chica de Argentina que vive, creo que en Miami, que ganó con un helado al más votado, que fue un sorbete de fruta de la fruta del dragón con maracuyá, mango, jamaica y jengibre.
Estaba muy fresco, la verdad es que a mí fue el que más me gustó de todos los que comí, inclusive más que el mío, porque justamente iba con la temporada del calor, iba con la temporada quiero lo que me refresque, ¿no? No se sentía frío en boca, se sentía muy rico, se sentía frutal, se sentía equilibrado. Yo siento que a lo mejor ahí los temillas, a lo mejor subir un poquitito más ciertas notas que tú describiste en tu gelato para que realmente fuera como lo que decías, a lo mejor para que tuviera como esa, no, no sé, es que yo no le encontré ningún pero a ese gelato, a mí me encantó, digo, yo busco la forma por la que a lo mejor no quedó con nosotros, pero sí ganó el sabor más votado por el público, y la verdad es que estaba riquísimo, o sea, como le repito, yo llevé un gelato para competencia, no un gelato para la gente, para que le dijera, ay, es que me lo voy a comprar, me voy a comprar 20 kilos de este gelato porque me fascina. Que ahorita por el morbo la gente lo ha comprado muchísimo porque, ay, ¿a poco ganó? ¿Y por qué ganó? Ay, no, sí, sí está muy rico y es que sabe a no sé qué y no, entonces yo lo agradezco mucho, pero al final de cuentas yo soy consciente de que no es un helado que todos digan, ay, quiero ir a probar un helado de calabaza, porque pues no lo hice con esa intención. Pero sí me pongo en el contexto que le digo que probé y a mí me encantó. O sea, ese sorbete estaba buenísimo, buenísimo. O sea, a mí me gustó mucho textura, consistencia, todo, color. A mí me gustó mucho ese gelato. Y justamente era de Argentina. O sea que esa, digamos, la gente iba a probar ya sabiendo que vos eras el ganador, o sea, sabiendo el resultado. No, 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 no. En el evento iban a comérselo. Nos entrevistaron temprano y hay mucho latino, entonces yo pues obviamente hablé pues de Spanglish, ¿no? Ahí les expliqué y fueron y consumieron y ya después que gané aquí en México, ahorita lo estoy haciendo para la venta en los negocios y como por el morbo la gente va y lo quiere probar, o sea, ay, ¿con cuál ganaste? Y a ver a qué sabe y entonces es de esto. O sea, son dos cosas diferentes. Claro, la gente que iba a probarlo no sabía el resultado todavía. Después se No, hizo el concurso. lo Está que bien. sí comentaban mucho era la parte de equilibrar de los sabores, el equilibrio del gelato, o sea, que no era dulce, que te podías comer 5, 7, 8, 9, 10 bolas y no te empalagabas, que sabía suave, que se deshacía rico, que no se sentía pesado en boca, que no se sentía frío en boca, que se sentía el sabor lácteo, pero se sentía el sabor de la calabaza. O sea, sí, sí me decían mucho como cosas que a lo mejor nosotros ya manejamos del diario, que sabemos el por qué y cómo solucionar, pero que ellos no, pues nada más era como su perspectiva, ¿no? De este me gustó por esto y por esto. Entonces sí. Bueno, Bueno, no sé si te queda algo más, pero ¿cuál sería, digamos, alguna reflexión tuya para acá, para todo el grupo? sí. Yo lo que le pregunté de los pocos jueces que pude, porque pues muchos me decían muy bien que muchas gracias y todo por la experiencia, pero uno me dijo, porque yo le dije, oye, ¿qué podría mejorar? Pues ahora que voy a Italia, y me dijo, nada más sé tú mismo y lo que tú consideres, no necesitas más. Entonces, pues yo creo que es con la reflexión que me quedo, ¿no? Ser uno mismo, hacer las cosas que a uno le gusten, y por más que a lo mejor al mundo no le guste, pues si a ti te gusta es más que suficiente, ¿no? Digo, obviamente no vas a vivir de tu gusto, ¿verdad? Pero sí puedes a lo mejor ponerle esa parte tuya y transformarla para que la gente a lo mejor lo aprecie de la forma en la que tú lo transmites. O sea que todos Perfecto. estamos en condiciones de hacer el mejor helado posible, si Yo nos creo que proponemos. cualquier persona que le guste y que tenga el empeño de hacerlo puede hacerlo. No necesitas ni tener la gran maquinaria, ni tener bueno, sí un gran profesor como usted, eso sí es un hecho, porque si no, no se podría. Pero lo más importante son las ganas y el tiempo dedicado a lo que uno quiere, porque no se necesita nada más allá de eso. Además, todo el mundo corría con la misma ventaja, que siempre, ¿qué decimos nosotros, el heladero pro? El Todos los helado helados se siempre pueden mejorar. sale, Sí, nunca siempre sale. miente. El tema es que 2, 3 días después que todo lo consumieron antes, o sea que en general todo el mundo pudo consumir el mejor helado. Sí, exactamente. Exacto. Bueno, Bueno, Juan, Juan, el mayor de los éxitos en la final. Seguramente saldrán nuevas experiencias. Espero pues nos atienda cuando gane, nos saque un poquito para, No sé si para la gane, pero yo los voy entrevista. a atender, si ganando o no ganando, no importa. Ya saben que no hay ningún tema. Sí, no, pues nada, yo creo que pues
con la mayor energía, con muy buena energía, seguro, pues yo quiero que gane. Gracias, yo Y, también. y pues nada, espero que le vaya muy bien, que disfrute mucho la experiencia, que disfrute mucho el país, que pueda aprender mucho más. El ingeniero también nos ha dado como esa enseñanza de que siempre se puede aprender, siempre se puede mejorar. Y pues nada, muchas gracias por su tiempo y espero que esta información les sirva a todos los heladeros pro del mundo que nos siguen. Y pues nada, muchas gracias, Juan.